Para todo el diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a iniciar tomando una hebra de 35 centímetros y desde uno de los extremos voy a dejar más o menos unos 13 centímetros y aquí la voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Para continuar con el diseño tomo una hebra de hilo de 35 centímetros y voy a doblar una de sus puntas quedando de esta manera. Como pueden ver, ubicada hacia el lado derecho, va a quedar la punta del hilo más corta hacia arriba y la más larga hacia la parte de abajo. Voy a pasarla de derecha a izquierda por debajo de la hebra de hilo que tengo fija y a través de esta argollita que se forma del mismo hilo voy a pasar los hilos para que me queden ubicados hacia el lado izquierdo. Así me va a quedar formado un nudo alondra. Esta hebra de hilo que sale arriba, si la quiero acortar más, simplemente voy a jalar aquí, dejándola del tamaño que la necesito. Voy a tomar la hebra más larga, voy a empezar a jalar y listo. Esto sirve en caso que quieran de pronto no malgastar tanta cantidad de hilo. Muy bien, bueno. Para continuar con el tejido voy a tomar la hebra de hilo que tengo a mi izquierda y la voy a pasar por encima del hilo que tengo fijo en el centro. Me voy a devolver pasándolo nuevamente por debajo y por encima de esta orejita que se va formando. Voy a empezar a jalar y listo. Este mismo hilo lo voy a pasar nuevamente, pero por debajo del hilo que tengo fijo en el centro y me voy a devolver con este mismo hilo pasándolo por encima del hilo central y por debajo de la orejita que se forma. Aquí voy a empezar a jalar y me quedaría formado un nudo alondra ya completo. En total, como puedes ver, tengo 2 nudos alondras. Esto lo voy a llevar y lo voy a poner en la parte superior, que es la medida que había tomado al inicio. Y voy a continuar realizando el tejido. Voy a pasar entonces el hilo de la izquierda por encima del hilo central, me voy a devolver pasándolo por debajo, por encima y voy a jalar. Ahora voy a pasarlo nuevamente de izquierda a derecha, pero por debajo, y me voy a devolver pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma y voy a jalar. Me quedaría entonces formado un tercer nudo alondra. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón o este mismo tejido como se los he venido explicando hasta completar el largo total deseado para esta parte que llevo hasta el momento. En total voy a realizar 16 nudos alondras, más o menos una medida de 3 centímetros, pero tú puedes hacer mayor o menor cantidad de nudos dependiendo de cómo quieras el tamaño como tal de lo que es el lazo o el moño. Como puedes ver, exactamente el tejido va a ser lo mismo, simplemente hago la cantidad que necesito. Como puedes ver, más o menos son 3 centímetros. Cuando ya haya finalizado, voy a tomar este hilo central, voy a quemar y adelgazar la punta de este hilo, simplemente quemando durante un par de segundos con el encendedor y con mis dedos girando hacia arriba. Voy a tomar un balín con la característica de que el centro es bastante amplio, este que estoy usando es de 6 milímetros y lo voy a pasar a través de este hilo central y aquí lo voy a ubicar y listo. Voy a tomar entonces otra hebra de hilo también de 35 centímetros y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el tejido de la parte de arriba. Voy a ubicar los hilos hacia el mismo lado ya que quiero que el tejido me quede exactamente igual en la misma ubicación y dirección del tejido que hice en la parte de arriba de donde tengo el balín. Entonces aquí voy a iniciar pasando el tejido primero por encima, por debajo, por encima
y continuando nuevamente el tejido por debajo, por encima y por debajo, y así sucesivamente. Como puedes ver, es simplemente repetir el patrón hasta completar en total nuevamente la medida de 3 centímetros o 16 nudos. Voy a cortar los hilos excedentes dejando más o menos de 1 a 2 milímetros, luego voy a quemar y pegar, siempre teniendo mucho cuidado de pronto no ir a quemar el tejido o alguno de los hilos que no es. Voy a hacerlo con los 4 hilos que van a quedar en los 4 extremos de donde se inicia y finaliza el tejido. Voy a sujetarlo de esta manera. Es importante que miren la forma en que estoy tomando el tejido. La parte que va a ir hacia arriba es lo que va a ir internamente cuando haga el moño o el lazo. Voy a tomar el balín sujetándolo de esta manera con mi dedo y la hebra de hilo de la derecha la voy a pasar a través del balín, nuevamente devolviéndome por él. No lo voy a pasar completamente, voy a dejarlo más o menos en esta ubicación. Y voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia la izquierda, que ya debe estar previamente con la punta también adelgazada. Nuevamente voy a sujetar el balín de esta forma y este hilo lo voy a pasar en sentido nuevamente contrario a través del balín. Y listo. Entonces, miren, aquí ya me quedan ambas hebras de hilo y voy a jalar las puntas de los hilos para que ya vaya tomando la forma del lazo o del moño. Y listo. Algo que puede suceder en la elaboración es que las hebras de hilo que aún no están tejidas queden hacia el sentido diferente, o sea, una quede hacia adelante y la otra queda hacia atrás. Para ubicarlas en el mismo lado simplemente tengo que identificar cuál va a ser el lado derecho o el lado del frente del moño y esa hebra de hilo es la que voy a pasar para ubicar que quede en la parte de atrás de lo que va a ser el moño. Y listo. Entonces miren, aquí ya las organicé. Y como pueden ver, hacia donde están saliendo las hebras de hilo es la parte que voy a dejar como la parte de atrás del moño y esta sería la parte de adelante del moño. ¿Listo? Miren cómo se ve ya de bonito y aún no hemos terminado. Muy bien, para continuar con el diseño lo siguiente que voy a hacer es que voy a fijar lo que llevo hasta ahora del moñito en mi tabla con gancho para continuar con el tejido. Aquí es importante que este hilo que van a empezar a tejer quede de forma vertical, preferiblemente para que esa sea la misma dirección en que se conserve el tejido que vamos a realizar. Realizo este tejido con 20 centímetros con la misma ubicación y el mismo patrón que ya hemos venido realizando. En esta ocasión estoy tejiendo entonces el hilo que sale del nudito o del lazo que estamos realizando hacia el lado izquierdo. Voy a realizar en total 11 nudos, más o menos lo equivalente a 2 centímetros total de tejido. Y aquí entonces voy a realizar ya lo que es un nudo sencillo. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Y ahora voy a hacer lo mismo con los hilos que me han sobrado del tejido. Voy a cortarlos más o menos dejando de 1 a 2 milímetros, voy a quemar y voy a pegar, siempre con mucho cuidado de no ir a dañar de pronto la parte que llevo ya tejida y lista. Bueno, esto mismo lo voy a repetir exactamente igual en el otro lado,
tomando también una hebra de hilo de igual medida de 20 centímetros, doblando una de sus puntas, pero en esta ocasión voy a cambiar la dirección del tejido. Voy a tejer hacia el lado derecho. Como puedes ver, en esta ocasión pasé el hilo de izquierda a derecha. Habiendo completado los 11 nudos, voy a pasar también un balín de 3 milímetros y realizo el mismo acabado que ya les había indicado anteriormente. Y listo, aquí ya se ha terminado este lacito. Ahora, para continuar con el procedimiento de la pulsera, voy a tomar 2 hebras de hilo, cada una de 40 centímetros. Voy a tomar la primera hebra de hilo, voy a doblarla por la mitad, voy a pasarla de abajo hacia arriba por uno de los ojales que está formando este moñito. Voy a formar aquí otro nudo alondra. Y voy a repetir exactamente lo mismo al otro lado con la otra hebra de hilo de 40 centímetros y quedaría así. Voy a tomar las dos puntas de los hilos, las voy a quemar y las voy a adelgazar, y a través de ellas voy a pasar un balín de 3 milímetros. Tú puedes pasar el tipo de cuenta y la cantidad que desees. Para darle un mejor acabado y que se vea un poco más bonito, voy a realizar en esta parte un nudo serpiente. Vamos a hacerlo de forma súper fácil. Voy a ubicarlo de esta manera, voy a tomar la hebra de hilo de la parte de abajo y la voy a pasar por detrás, girándola de esta forma, de esta hebra de hilo que salía hacia arriba. Ahora voy a ubicarla acá, voy a pasar mi dedo por debajo de este hilo, sujeto este otro hilo que tengo acá y lo voy a pasar de adelante hacia atrás por esta argollita, y voy a empezar a jalar simultáneamente cada hebra de hilo para darle forma a este nudo serpiente que estoy realizando. Queda súper bonito y le da un mejor acabado, pero tú puedes realizar un nudo sencillo y también se va a ver bien. Repito lo mismo en el otro lado. Se ve súper bonita. Ahora, desde el centro del balín hasta cada extremo voy a dejar 14 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Si tú le quieres dar otro tipo de acabado, también lo puedes hacer. Puedes ponerle un balín o decorarlo o hacer el nudo de tu preferencia. Y para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano con otra hebra de hilo de 20 centímetros. Arriba te voy a compartir un tutorial detallado paso a paso donde te enseño a hacer este tipo de técnica. Pero si quieres también puedes utilizar para cerrar esta pulsera la técnica que sea de tu preferencia. Y ahora solo queda cortar, quemar y pegar. Y listo, aquí ya queda entonces terminada esta linda y encantadora pulsera estilo coquette, tejida con la técnica del nudo alondra. Súper bonita. Van a poder elaborarla en los colores de su preferencia. Recuerden que pueden ajustar las medidas que yo les he dado a las que ustedes necesiten. Si quieren hacer de pronto el lazo más grande, más pequeño, lo pueden hacer y adaptar siempre las medidas. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes elegir el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de hilo, una en color azul que es de 50 centímetros y otra en color café que es de 80 centímetros. Uno ambos hilos en uno de los extremos y aquí realizo un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho.
ubicando el hilo de color azul hacia el lado izquierdo y el hilo de color café hacia el derecho. Tomo una hebra de hilo de 80 centímetros también en color café. Voy a ubicarla hacia el lado derecho de donde tengo la hebra también de color café. Tomo otra hebra de hilo en color azul de 130 centímetros y la voy a ubicar hacia el lado izquierdo enseguida de donde tengo la hebra de hilo de color azul. Habiendo ubicado ya todos los hilos, voy a iniciar el tejido. Tomo la hebra de hilo de la derecha, que es la de color café, la paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una P. Tomo la hebra de hilo del lado izquierdo, la paso por encima de este, nuevamente la paso por debajo de la unión de todos los hilos, la voy a sacar por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Tomo el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de los hilos centrales, aquí en este caso formaría una Q. Tomo la hebra de hilo de la derecha, la paso por encima de este, nuevamente la voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos, la saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a ajustarlo muy bien. Aquí me quedaría entonces formado un nudo plano completo que está formado por el tejido hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Voy a repetir nuevamente lo mismo. Con la hebra de la derecha formo la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, por la orejita que se forma, voy a jalar y ajustarlo. El hilo de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y ajusto nuevamente todo. Aquí me quedaría formado el segundo nudo plano completo. En total voy a realizar 4 nudos planos completos. Si quieres estar informado cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace abajo en la descripción de este video. Y para continuar con el diseño voy a fijar a mi mesa de trabajo los hilos de color café, que son aquellos que salen hacia el lado derecho, ya que voy a continuar el tejido por ahora solo con los del lado izquierdo, que son los de color azul. Como puedes ver, tengo aquí 2 hilos de color azul. El hilo que sale hacia la parte de arriba vendría siendo el hilo anudador, que voy a pasar por encima del otro hilo formando este 4, y con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo y por encima, y lo jalo muy bien hasta que quede bien ajustado este primer nudo. Voy a continuar pasando este mismo hilo, en esta ocasión por debajo, y me voy a devolver pasándolo por encima y nuevamente por debajo de esta orejita. Voy a jalar, ajusto muy bien y me quedaría formado un nudo alondra. Voy a repetir ahora exactamente lo mismo. Inicio el tejido pasándolo por encima, me devuelvo pasándolo por debajo, por encima, jalo muy bien. Ahora nuevamente lo paso por debajo y me devuelvo pasándolo por encima y por debajo. Jalo y listo, me queda ya formado un segundo nudo alondra. En total voy a completar 10 nudos alondras realizados de la misma forma que ya les he venido indicando.
Habiendo terminado ya el tejido con los hilos de color azul, voy nuevamente a fijarlos en la mesa. Voy a tomar las hebras de hilo de color café para iniciar el tejido. Tomo el hilo de arriba y lo paso por encima, formando esta P. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo. Luego lo voy a sacar por encima. Voy a jalar y ajustar muy bien. Tomo nuevamente el hilo y lo paso por debajo. Y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo. Voy a jalar y voy a ajustar muy bien. Me queda formado ya el primer nudo alondra. Ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar también en total 10 nudos alondra. Habiendo completado ya todos los nudos, voy a cruzar los hilos para continuar con el diseño. Tomo el hilo central del color azul y lo paso por encima de los dos hilos cafés. El otro hilo de color azul lo paso por debajo, quedando cruzado de esta manera. Voy a fijar las hebras de hilo de color café para que sea más fácil realizar esta parte del tejido. Voy a ubicar los hilos de la siguiente forma. El hilo que sale hacia la parte de arriba va a continuar siendo el hilo guía, mientras que el hilo que sale hacia la parte de abajo va a ser el hilo anudador, que sería este. Voy a tomar en este caso el hilo anudador y con él voy a iniciar el tejido. Voy a pasarlo por encima del hilo guía, formando esta pequeña forma como de P. Y luego con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo, luego por encima. Voy a jalar y esto lo uno a lo que ya llevaba tejido. Para continuar entonces voy a tomar este mismo hilo y lo voy a ubicar por debajo. Con él me voy a devolver pasándolo por encima y nuevamente por debajo y lo voy a jalar. Aquí me quedaría entonces ya formado un nudo alondra nuevamente. Lo que hice fue cambiar la dirección o el sentido del tejido. Voy a continuar hasta completar en total 10 nudos realizados con este mismo patrón. Para continuar el tejido con el hilo de color café, tomo la hebra de hilo café que sale hacia la parte de arriba, pasándolo por encima del otro hilo, formando este 4, luego por debajo, por encima, voy a jalar y ahora lo voy a pasar por debajo, me devuelvo pasándolo por encima, nuevamente por debajo, para completar el nudo alondra y continúo este mismo tejido de la misma forma hasta completar en total 10 nudos. Para continuar con el diseño voy nuevamente a cruzar los hilos pasando el hilo de color azul central por encima de los hilos café y el otro hilo por debajo, quedando cruzados de esta forma. Y aquí voy a continuar entonces realizando el mismo tejido con el mismo patrón que ya les he venido indicando. Es muy importante siempre realizarlo en este mismo orden, ya que el protagonista de la pulsera es el hilo de color azul. Y por esta misma razón es que ustedes en este diseño siempre ven que al cambiar la secuencia o el orden de los colores, el color que va a quedar por encima del color café siempre va a ser el de color azul. Es algo que es una característica como tal de este diseño que les traje el día de hoy.
Y ahora simplemente voy a continuar repitiendo la misma secuencia en los tejidos y en el orden como se los he venido explicando. Vamos a realizar siempre 10 nudos alondra, que hace parte como tal de la cantidad de nudos que vamos a trabajar en este diseño. Y así mismo voy a continuar hasta completar el largo total deseado. Yo en mi caso voy a dejarlo desde donde inicié el tejido del nudo plano hasta donde voy a finalizar esta última parte de la realización de estos ojales, en total 13.5 centímetros, y finalizo con 4 nudos planos más. Aquí llevo hasta el momento en total 13.5 centímetros. Voy a finalizar con el tejido del nudo plano exactamente igual como lo hice al inicio de la pulsera, y serían en total 4 nudos planos. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este tipo de diseños que combinan dos colores de hilos tejidos en macramé. Y pues ven, aquí ya estoy finalizando. Ahora simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Miren cómo se ve de preciosa. Esa sería por la parte de encima, por la parte que va a ir arriba de nuestra muñeca, y así se vería entonces por la parte de atrás. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano, nuevamente tomando una hebra de hilo de 20 centímetros, fijándola en mi mesa de trabajo. Inicio aquí el tejido. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño de forma mucho más detallada y paso a paso este tipo de técnica. En total voy a completar 3 nudos planos completos para el cierre de esta pulsera. Igualmente tú puedes cerrar la pulsera con la técnica que sea de tu preferencia. Bueno, entonces aquí ya estoy finalizando los 3 nudos planos completos. Y aquí ya está finalizada esta preciosa y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño diferente que van a poder incorporar a su portafolio de productos si tienen un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 40 centímetros cada una y las voy a unir entre sí. Voy a quemar y afilar ambas puntas de los hilos. Y voy a pasar a través de los 2 hilos una mostacilla checa número 8. Voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien y luego voy a cortar ese hilo excedente, a quemar y a pegar. Y dejando una medida de más o menos 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 70 centímetros cada una y las voy a fijar de esta manera, la de color café hacia el lado derecho y la de color amarillo hacia el lado izquierdo. Las 2 hebras de hilo que están fijas en el centro las voy a separar un poco para que facilite el tejido, y debajo de ellas voy a poner este encendedor para que queden más levantadas. Voy a iniciar el tejido con la hebra de color café que tengo hacia el lado derecho. Voy a tomar este hilo y lo voy a pasar por encima de la hebra de hilo fija del centro hacia el lado derecho y por debajo de la que sale hacia el lado izquierdo. Aquí formaría entonces una P. Voy a tomar la hebra de hilo de color amarillo y la voy a pasar por encima de esta, y esta a su vez la voy a pasar por encima de la hebra del centro
que tengo fija hacia el lado izquierdo y por debajo de la hebra hacia el lado derecho. Y este mismo hilo lo voy a sacar de abajo hacia arriba por donde se forma esta pequeña orejita. Ahora voy a alar ambos hilos y aquí queda el primer nudo hecho hacia el lado derecho. Voy a repetir lo mismo pero iniciando por el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo fijo del centro de la izquierda, pero por debajo del hilo de la derecha. Formo una Q, el hilo amarillo lo paso por encima de este y lo voy a pasar por encima del hilo que tengo fijo hacia el lado derecho, pero por debajo del hilo que tengo hacia el lado izquierdo, y este mismo hilo amarillo lo saco de abajo hacia arriba por esta orejita. Aquí ya voy a alar entonces ambos hilos y voy a apretar muy bien. Inicio nuevamente el tejido hacia el lado derecho. Voy a tomar esta hebra de la derecha y la voy a pasar primero por encima de este hilo central y por debajo del otro hilo central que sale al lado izquierdo. Formo la P. El hilo amarillo lo paso por encima de este y este a su vez lo voy a pasar por encima de este hilo central, pero por debajo del hilo central de la derecha. Y este mismo hilo lo saco de abajo hacia arriba por esta pequeña oreja que ustedes ven que se forma. Lo voy a alar muy bien y voy a apretar este nudo. Voy a repetir lo mismo ahora, cambiando de lado, iniciando nuevamente por el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima del primer hilo central del lado izquierdo, pero por debajo del hilo central de la derecha. Y aquí formo la Q. El hilo amarillo lo paso por encima de este y este a su vez lo voy a pasar por encima del hilo central de la derecha, pero por debajo del hilo central de la izquierda. Y lo saco de abajo hacia arriba por esta pequeña orejita que se forma. Voy a alarlo muy bien, apretar y listo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar todo el largo total que quiero para la pulsera. En mi caso voy a dejar toda la pulsera de un largo total de 13 centímetros, pero tú puedes dejarlo del largo que tú prefieras o que necesites. Como puedes ver, es un tejido muy sencillo una vez y lo aprendes a hacer, y digamos que también es una variante del nudo plano que ya les he enseñado en otros videos. Habiendo terminado ya todo el tejido, voy a tomar estos hilos anudadores y voy a cortarlos con mucho cuidado, a quemar y a pegar. Tener mucho cuidado de cortar los hilos que son para que luego la pulsera no la vayamos a dañar. Y listo. Ahora simplemente voy a darle el mismo acabado al otro lado de la pulsera. Y para cerrar la pulsera la voy a tomar así y voy a entrelazar los hilos. Y como puedes ver, es un diseño que queda muy bonito, es fácil de hacer y con el que vas a poder también combinar muchos más colores como prefieras. Como siempre, es un gusto poder enseñarte, tenerte aquí por estos lados. Por acá te comparto otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.